Eh, Vamos a tratar de definir de manera muy general la conceptualización de la autogestión y de la autogestión comunitaria en concreto, ¿vale? Porque hay muchos tipos de definición dentro del mundo de la autogestión y la autogestión se lleva a muchos ámbitos, por tanto, a nosotros nos compete y nos interesa el comunitario. Por otro lado, vamos a ver el para qué, o los para qué posibles, hay muchos. Yo incluí unos objetivos posibles que pueda tener este tipo de práctica, que es lo que yo lo considero que es una práctica social que contiene unos métodos para llevar a cabo y que para nosotros es fundamental en el mundo del diseño del hábitat empezar a caminar o transitar hacia enfoques autogestivos, ahora más que nunca, después de toda esta crisis. Es una definición que he anotado aquí a través de sus conceptos y la voy a leer y me van a decir si tiene algo que ver con estas definiciones que he puesto aquí en la pantalla, ¿vale? Más o menos hemos dicho que autogestión siempre conlleva un fin, un objetivo que implica un nosotros y un hacer en comunidad, organizarse, administrar recursos, sea eso individualmente o en comunidad, y eso implica también un desarrollo de principio a fin, a través de una serie de estrategias y habilidades, como por ejemplo el manejo del tiempo, reforzando otra vez que se trata de un proceso administrativo. Alguien, Aurea definió que es individual y que siempre conlleva una resolución o hay que resolver algo. Eso es la definición que hemos dado entre todos de lo que es autogestión. Me parece que hay bastante claridad en cuanto al término, que todos ustedes saben perfectamente de qué se trata. Evidentemente, ¿qué sucede? Bueno, en el mundo de la autogestión, cuando hablamos de gestión, esto es un término que viene muy del mundo de la empresa. Vale, de alguna manera el mundo gestión es un mundo que viene bastante de la contemporaneidad, de la modernidad. No es que no se hablara antiguamente de la gestión, pero no era un término que se utilizara en el día a día. Se utilizaban, la gestión formaba parte de la vida porque era una cuestión, gestionar la vida lo hemos hecho siempre de manera social, pero no era un término que se ocupara demasiado, ¿no? Sino que cuando se empieza a conformar ya el mundo del capital, del capitalismo, es un término que empieza a surgir la gestión del capital, la gestión de los dineros, de los medios de producción, ¿no? Entonces, en el mundo empresarial es muy fácil ver que hay una empresa que gestiona y administra en su organización los recursos y los medios de producción, pero esos medios no solamente estamos hablando de dineros, estamos hablando también de organización de capital humano. El mundo de las empresas pues es un mundo en donde se gestiona la producción de los medios, pero también el capital humano, ¿no? Que somos las personas que formamos parte de esa gestión. Entonces se ha llevado mucho el concepto siempre al tema de, sí, administrar los recursos para buscar un fin común. Pero el fin común no siempre es común, porque en el mundo de la empresa, al fin, lo que se obtiene de esa gestión es autonomía para la empresa. Pero la empresa, en esa relación muchas veces, si no es una empresa que mantiene una relación cooperativa, hay una relación vertical. Entonces, ese beneficio no siempre es para el común de las personas que trabajan ahí, ¿no? Eso nos queda claro. Puede ser un beneficio que solamente beneficie o que beneficie en demasía, de manera mucho más clara, pues a un propietario, a un jefe, a la empresa misma. Y eso no siempre revierte en un beneficio para los trabajadores, por ejemplo, de igual a igual, ¿no? Eso queda claro. O sea que dentro del mundo de la gestión sí es muy claro que es una manera de administrarse, que normalmente habla de la autonomía, porque la palabra auto, es el prefijo auto, nos habla de una autonomía, que eso implica que nosotros gestionamos, las personas que sean, nuestros propios recursos y los medios de producción, pero eso no significa que siempre sea en favor del común, ¿no? Como bien decía Aurea, bueno, pues a veces pensamos el auto por una manera de pensar en el self, ¿no? En el yo mismo, pero la autogestión no siempre es individual. De hecho, es un término, la autogestión, que casi siempre implica lo colectivo. Quiero decir eso, que cuando hablamos de autonomía es una cosa, las autonomías del sujeto,
que eso es un término también súper de la modernidad. Pero la autogestión ya implica... Sí, yo me puedo autogestionar, Adela, por ejemplo, lo que les hablaba al principio. Nosotros ahora nos estamos autogestionando, ¿no? En nuestras clases. Es decir, Adela, Rodrigo, todos nos levantamos por la mañana, nos organizamos y tal y cual, hacemos nuestras cositas, desayunamos y venga, delante de la compu ya escucho, ¿no? Y de alguna manera estamos autogestionando nuestro día a día, porque eso lo hacemos siempre en realidad, pero ahora más que nunca somos autónomos en muchas facetas, porque así nos lo está indicando la situación, ¿no? Que tenemos que ser capaces de tener una autonomía para poder sobrellevar estas circunstancias. Sin embargo, ustedes, que trabajan muy en colectivo, llevan una autogestión comunitaria en muchos de sus fines comunes, en muchos de sus objetivos. En el taller creo que es uno. En esta asignatura se han conformado grupitos de trabajo, que no sé cómo lo llevan, por cierto, que no les he preguntado. Una cosa está el trabajo del proceso individual y otra es cómo se están autogestionando a nivel colectivo por entornos del procomún y cómo lo están llevando. Fíjense bien en los próximos días cómo son esos acuerdos que están tomando y qué conflictos se están encontrando, si es que los hay, y qué acuerdos y resoluciones llevan para solucionarlo, porque ahí está la clave de autogestión. ¿De acuerdo? Entonces, no hay manera de practicar la autogestión, o sea, de entender de qué va si no la practicamos. Lo mismo que dirían por ahí de no hay manera de aprender a leer sin leer un libro, ¿no? Bueno, pues es un poquito, la autogestión requiere de mucha práctica, de mucha experimentación. Hay muchos manuales sobre la autogestión, pero ninguno de ellos te va a decir para generar un proceso autogestivo se hace así. Porque depende muchísimo de la comunicación, de los acuerdos que se toman de manera comunitaria, de la horizontalidad, del entender que tiene que haber unos protocolos, como decía Adán, ¿no? Unas normas, como unas estrategias, ¿no? Puestas en común que definan cómo es la autogestión del grupo de desarrollo comunitario en DH, pues es una manera, pero cómo es la autogestión del grupo en talleres de otra manera. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso no podemos hablar de autogestión porque la profesora, en este caso yo, en este caso vuestra propio taller, facilita un poquito las reglas, vienen preestablecidas, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros que hemos tratado en muchas ocasiones de tomar acuerdos, o lo hemos por lo menos intentado practicar, ¿no? Ese es un camino que está en una propuesta autogestiva, tendría que ser constante. Normalmente en una propuesta autogestiva no hay un líder destacado. Sí, lo que pasa es que hay un tipo de autogestión, como puede, por ejemplo, ser... hay muchos procesos colectivos en los que nosotros participamos, ¿no? Por ejemplo, gente que está en la iglesia. La iglesia es una institución, eso queda claro, pero hay procesos que se dan en comunidades ideológicas, católicas o cristianas o de otro tipo, que pareciera que, como no hay muchos recursos muchas veces, la propia comunidad de feligreses, por ejemplo, se autogestiona. Por ejemplo, es muy claro verlo en los gremios, ¿no? Tú buscas la manera de conseguir los recursos en comunidad, hay gente que dona lo que puede, en la fiesta se donan alimentos, bueno, hay toda una situación que podríamos pensar que se trataría de un proceso autogestivo. Pero ojo, esos procesos autogestivos suelen tener un líder que viene de una institución, entonces hay que saber definir muy bien cómo son, hay muchos tipos, digamos, de autogestión, unas dependen más del Estado, pero eso no significa que sea la autogestión que yo les quiero transmitir, que ya veremos de qué se trata, ¿no? Es decir, el Estado muchas veces invita a la sociedad a generar procesos autogestivos. En este caso estamos viendo cómo el ayuntamiento saca esta propuesta de grupos de apoyo para la contingencia, pero él lo único que hace es como acoger en una página web propuestas autogestivas que están sucediendo a lo largo de la ciudad. Pero eso no significa que sea el gobierno el que esté autogestionando nada. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí. O sea, entonces, yo aquí en este enlace, para quien quiera ahondar más en el tema, les pongo una lectura que habla mucho de las formas de autogestión distintas que hay. Vale,
En este sentido, yo me voy a centrar en una, que es la autogestión comunitaria, que tiene más que ver con la autogestión desde un enfoque de lucha, desde un enfoque de resistencia, desde un enfoque de comunidad de afectados, ¿no? Que se juntan porque les va la vida en ello y quieren además reclamar otras maneras de transformar la sociedad, la política, la economía, ¿no? Que implica toda una serie de cuestiones que no siempre van de la mano con, pues, con otro tipo de autogestiones. Que si quieren ahora, a ver si tengo abierto ese documento, ¿cuál era? Era este. Por ejemplo, aquí en este documento que les puse, que pueden ver con calma, definen diferentes tipos de autogestión. Yo me voy a enfocar más en algo que tiene más que ver con la autogestión libertaria, que viene del socialismo, de la lucha de clases, de la lucha obrera, que es anticapital, bueno, que trata de conformar otro estado de las cosas a nivel del proletariado, que sea los que deciden en el Estado, sea el Estado del proletariado, ¿no? de los obreros, y que es un poco entender para mí lo que sería la autogestión comunitaria, un otro estado de las cosas. Pero hay otro tipo de autogestiones que pueden ser la estatal, ¿no? Que es los que les comentaba del ejemplo del ayuntamiento, una autogestión más liberal que tiene más que ver con el mundo de la empresa, ¿no? La toma de decisiones de un trabajador en un mundo de... Tú trabajas en una empresa y a lo mejor crees que eres una persona muy libre, ¿no? Porque bueno, eres el coordinador de la empresa, tienes un director por encima y tú a lo mejor tomas decisiones y tienes un grupo de trabajo donde funcionáis de manera más o menos horizontal, pero siempre hay una persona que, aunque haya una cierta libertad, depende de una estructura empresarial. Eso no es una autogestión libertaria, ¿no? Por decirlo, pero sí es un modelo de autogestión. Generas tus propias normas, tus propias reglas, pero estás dentro de una estructura, ¿no? Que implica que hay una división social del trabajo muy clara. Yo a lo que voy es que es un tipo de autogestión mucho más horizontal en ese sentido, que quienes toman las decisiones son las personas que forman parte de la comunidad, ¿no? Sin líderes exactamente, ¿no? Sino de una manera muchísimo más, con intercambios de roles, ¿no? En esta toma de decisiones, mediaciones, ¿no? Que permitan que las resoluciones de los pequeños conflictos o grandes que haya se puedan ir sorteando, tomando acuerdos entre todos. Luego hay un tipo de autogestión sin patrón, que también, es que hay muchos matices dentro de la autogestión y no hay una definición clara, por eso les digo, ¿no? Que hay muchos tipos de autogestión. Esto de sin patrón también está muy dentro del mundo empresarial, no hace exactamente referencia a una cooperativa, pero podríamos pensar en los famosos sindicatos, ¿no? Por ejemplo, que finalmente los sindicatos tal y como los conocemos hoy en día surgen pues, con esta idea de no tener un patrón y de que sean los trabajadores los que se juntan para poder luchar o reclamar sus derechos laborales, ¿sí? Pero hoy en día muchos sindicatos se han convertido ya en instituciones subvencionadas por el Estado y por las propias instituciones, ya no serían autogestionadas, ¿sí? Pero en su esencia hay como un tipo de sindicatos que sí en su esencia, en sus inicios, conformaban procesos autogestivos sin patrones, ¿no? Es decir, esto quiere decir que el propio obrero, el propio trabajador, el propio, pues, digamos que se apropia de los medios de producción, que es un poco la utopía socialista, marxista, ¿no? Hay otros tipos de autogestión como las que dependen de un agente externo, por ejemplo, promovido por personas que son de fuera de la comunidad, ¿no? Eso, por ejemplo, una ONG, pero ya no sería tampoco para mí a día de hoy una autogestión, porque suelen ser instituciones muy subvencionadas por estados o por empresas, ¿no? Entonces, lo que más me interesa no es tanto la autogestión microcomunitaria, que habla un poquito más de lo que les comentaba con el ejemplo de los feligreses, ¿no? O de los gremios, sino la autogestión comunitaria, que veremos ahora. Y que en esta lectura viene definida en la última parte de la lectura, por si alguien la quiere revisar. Bueno,
La autogestión comunitaria la podemos entender como un proceso de colectivización horizontal, ¿no? que, que se basa en la apropiación de los medios de producción en beneficio del común. Eso es muy importante, el apropiarse de los medios de producción, porque en una empresa, en el sentido de la autogestión, en una empresa, normalmente hablamos de que es la empresa la que se apropia de los medios de producción, es el propietario de la empresa, el jefe, el propietario, ¿no? O los propietarios. Y yo, cuando hablamos de medios de producción en beneficio del común, hablamos de que los propietarios de los medios de producción son la propia comunidad. Y hay algo muy importante aquí, la horizontalidad en la toma de decisiones de los acuerdos y el apostar por un cambio social. Que esto implica un cambio político, económico y un repensar, ¿no? este, este mundo social en el que vivimos. Estoy escuchando un ruido ahí raro. ¿Qué será? Ahora ya dejo. Vale. ¿Por qué la autogestión y por qué yo, Adela, dedico un pequeño capítulo al final del curso a esta manera, digamos, de gestionar, ¿no? Algo? Y sobre todo dedicado también al ámbito comunitario. Bueno, porque de alguna manera, en mi experiencia de vida, he estado mucho más cercana a los procesos autogestivos que a los procesos gestionados de otro modo, ¿no? Desde el punto de vista del sector mercado, desde el punto de vista del sector público. Sin embargo, soy una persona que siempre ha trabajado para el sector público. De otro modo, en mis utopías y en mis maneras de ver la vida, siempre he tratado de formar parte de procesos autogestivos. Y he aprendido mucho de esos procesos. Pero siempre digo y siempre diré que son procesos muy complejos, que están en constante experimentación y para formar parte de un proceso autogestivo hay que tener la mentalidad, no digo que muy abierta, pero un poco sí, para poder dejarse llevar y entender que los resultados no son el fin. Entonces, en esta definición que dimos en un inicio, todos juntos, el fin, el objetivo, sí hay un fin común, en beneficio del común, pero no fines cerrados en sí mismos. O sea, no tiene que ser una cuestión finalista la autogestión, porque no sabemos muy bien a dónde vamos a llegar. Lo que queremos es disfrutar del proceso. Y lo que importa es que en ese proceso el beneficio que se obtenga siempre sea para el común. Sí que vamos a tener unas estrategias y unos objetivos marcados, como nos hemos marcado en este curso, unos objetivos, ¿verdad? Sin embargo, esos objetivos se han visto coartados por una crisis y no hemos podido llevar esa planeación estratégica que teníamos en un inicio con nuestro trabajo para el Chenbech en el Chenbech. Hemos tenido que convertir en otra cosa. Eso es lo rico. Tenemos que ser capaces de sacar de esto un provecho en beneficio del común igualmente. No frustrarnos, no pensar que no lo hemos logrado, porque entonces generaríamos un modelo de gestión distinto, que ya no sería la autogestión. El último día de clase yo quisiera reflexionar precisamente sobre esto, cómo hemos cooperado entre nosotros, cómo nos hemos autogestionado en esta cuestión. No es que estemos generando un modelo de comunidad autogestionada aquí, ese no era el objetivo, pero estamos practicando otras maneras de hacer las cosas, de cuidarnos, de tomar en cuenta los afectos. Espero que lo estén practicando entre ustedes. Y si no lo están practicando, a partir de hoy, fíjese un poco más en eso, reflexionemos por qué. Porque lógicamente muchos estamos cansados, estamos deprimidos, estamos con problemas, estamos en la incertidumbre y eso lo estamos reflejando al grupo. No olviden su foco, chicos. Tenemos que cuidarnos entre todos ahora más que nunca. No dejen que las tareas de clase ni las presiones laborales ni les coman. Intenten volver a la esencia de lo que queremos construir. Es un consejo, porque yo también estoy en ello, que también me cuesta. Entonces, el porqué es, en esa búsqueda de la autonomía, va más allá de la autonomía de Rodrigo, de la autonomía de Antonia, de la autonomía de Evelyn. La autonomía se tiene que convertir en una colectivización emancipada. Es decir, sí hay una búsqueda en la autogestión de la libertad, pero es una libertad
entendida como un proceso de transformación social. Hay tantas ganas de cambiar las cosas que nos conformamos como sujetos autónomos en una autogestión colectivizada. Y eso es tan poderoso que cuando nos damos cuenta hemos logrado algo que va en beneficio del común. Pero eso para hacerlo sí que requiere de unas normas, sí que requiere de unos códigos éticos a respetar, sí que requiere de un repensar, sí que requiere de una comunicación constante. Cuando lo queremos hacer de manera real, seria, es decir, me conformo como entorno de diseñador del hábitat, como un colectivo, una cooperativa para trabajar en pro de la transformación social de mi ciudad, no sé qué, a partir de ahora tenemos que empezar a trabajar. Y claro que hay reglas, claro que hay normas, claro que hay procesos, hay métodos para hacer esto. Pero yo les animo a que dentro del mundo de los manuales de la autogestión lean, si alguien que está interesado en esto se administren, busquen las maneras, pero no se ofusquen en que solo hay un camino, porque la autogestión tiene muchos posibles caminos y solamente la vamos a lograr aprender practicándola, errando, volviendo a caer y volviéndonos a levantar. Muchas personas que a lo mejor ustedes ya están en procesos cooperativos, sé que sí, que hay gente que ya participa de este tipo de procesos, observen cómo son esos procesos. A veces me canso y a veces me retiro y a veces quiero beneficio individual y entonces me olvido del beneficio del común, ¿no? Porque el proceso autogestivo no es fácil, pero son procesos que para mí abren otras puertas en el mundo, ¿no? Y sobre todo el por qué justifica para mí en el presente momento, que además va muy ad hoc a las circunstancias actuales de expolio y destrucción de los recursos e instituciones que garantizaban el bienestar, supuesto garantía del bienestar, el estado del bienestar ya en crisis desde hace mucho tiempo, ¿verdad? El gran mercado capitalista, ¿verdad? Es imprescindible ahora más que nunca repensar y explorar nuevos modelos de gestión colectiva. Lo que están haciendo como una especie de experimento creativo dentro de esta asignatura puede llegar a ser muy grande. Y no estoy hablando en términos ambiciosos de, me voy a conformar la gran empresa. No, no. Muy grande en el sentido de que, según como ustedes lo... Muy grande en el sentido de que les va a aportar algo, espero yo, a lo mejor no a todos, pero que les va a permitir que lo que creen después de esto, o lo que quieran crear con otras personas, sea buscando otros caminos y sea practicando otros caminos. Eso es un poco lo que yo esperaría que esto suceda. Y que sean los caminos de pensarnos más en nosotros y no tanto en un yo. Por tanto, el Instagram, sí, el Instagram se practica en el yoísmo, en el selfismo, es mi yo y mi Instagram. Pero nuestro Instagram es otra cosa. Yo no estoy valorando, o sea, yo sé que esto es un proceso individual y en la evaluación de este ejercicio también les digo, es importante poner los procesos, pero Adela no está visibilizando eso como el trabajo solo de Rodrigo, ¿no? Está visibilizando todo en un conjunto de una comunidad, ¿me entienden? Y es como yo quiero que ustedes también lo vivan alrededor de sus compañeros. No estamos compitiendo. Si hay alguien que ha sentido que el trabajo de no sé quién es mejor, por favor, quítense eso, porque eso puede estar sucediendo. Y desde ya les digo que esa no debiera de ser la sintonía. Si hay alguien que tiene miedo de compartir su trabajo porque siente que es menos, que por favor, quítense eso. Anímense a hacerlo, anímense a compartirlo, no se comparen con el compañero o la compañera. Esto es un proceso que estamos autogestionando entre todos, donde lo único que nos interesa es mostrar y dar cuenta de procesos que estamos viviendo y dedicarnos a todos una emoción y dedicarnos a todos un cariño y una gratitud y un qué bonito, ¿no? Como están haciendo muchos. Qué bonito te quedó, María Fernanda. Eres una artista, eres no sé qué. No, no se trata del eres, se trata de un agradecernos conjuntamente, porque estamos todos en este barco, ¿no? Básicamente. Alguien está chateando por ahí y quiere decir algo. Vale. Gracias, Diana.
Pues me alegro de que sea así, espero que sí. Es un poco la intención, pero más allá de eso también darnos cuenta de esto, darnos cuenta de que yo os puedo contar aquí las mil y una entresijos de la autogestión, pero no sirve de nada si no miramos para nosotros mismos y cómo estamos realmente tratando de generar procesos autogestivos en estos momentos, que sí que lo estamos haciendo. Lo están haciendo ustedes están autogestionando en cada clase. En la clase de taller lo están practicando. Ahora, ¿qué sigue, no? Es decir, un poco para qué lo hacemos, hay muchas posibilidades de para qué lo hacemos. Yo aquí anoté algunas. Para mí, en términos de lo que significaría llevar esto al diseño del hábitat, por ejemplo, tendría que ir caminando hacia ahí. Cuando hablamos de cambio social es un concepto muy abstracto, es una utopía. Pero yo a lo que quisiera encaminarme es que si yo lo hago, si yo abro un proceso autogestivo y me sitúo a lo mejor en esta manera de hacer algo, como por ejemplo pensando en cómo llevar a cabo sus diseños ecofeministas, ahí hay un montón de posibilidades de generar procesos autogestivos, lo haría pensando en que tiene que haber un enfoque crítico, es decir, no hay una justificación de por qué quiero hacer esto, es decir, hay un descontento social, hay una situación socialmente, económicamente que no funciona, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo hago? Tiene que haber un porqué, un para qué. Y el para qué puede ser de muy diversa índole. Yo escojo este, para mí está significa una transformación social, como se utiliza el arte como medio para la transformación social. ¿Qué significa eso? Significa que en el momento en que yo colectivice mi práctica, la convierta en una práctica autogestiva, en la que buscamos la manera de ser propietarios de los medios de producción, de los recursos, de esos medios, para poder entre todos sostener esos comunes o ese común que decidamos sostener, llevándolo también al mundo del bien común, necesitamos politizarnos, pero eso no significa ser partidistas. Politizar no significa reclamar los derechos, reclamar aquello que necesito reclamar, reclamar la tierra, reclamar el medio ambiente, reclamar el Internet libre, reclamar los cuerpos no violentados, ¿no? Eso es lo que significa, eso es tomar partido. Y eso pasa en muchos procesos autogestivos por generar manifiestos, generar normas, generar esas normas que tenemos que cumplir en el colectivo, en la manera de autogestionarse, y si pueden modificar. Esas normas también tienen que ser modificables en base a los procesos que estamos viviendo. Pero hay que comunicar en asamblea de manera que nos conformemos como comisiones de trabajo, como estuvimos haciendo ahora. Nuestras comisiones son como la ciudad, el Internet, vale, son un poco utopías, pero son comisiones de trabajo. Si tuviéramos que ser los diseñadores del hábitat dedicados a la ciudad, pues tendríamos unos objetivos muy definidos, ¿no? Pues bueno, aunque ahora estamos jugando de manera un poco abstracta, de manera muy creativa, en una utopía de los entornos, del procomún, es posible llevarlo a la práctica de manera mucho más concreta. Por eso es importante, como digo aquí, cambios concretos. En la utopía del cambio social tenemos que hacerlo a través de cambios concretos, concretar. Y eso ustedes lo saben hacer muy bien. Me queda claro que los diseñadores del hábitat aprenden a concretar, porque lo he visto. Eso es una cuestión muy valiosa, porque yo, por ejemplo, como soy muy práctica, pero a la vez también tengo un pensamiento muy abstracto, y a mí me cuesta mucho llevar las cosas a la práctica. Cada vez me cuesta menos porque lo he intentado mucho, lo he practicado mucho. Pero creo que en la visión del diseñador, esa parte técnica les ayuda a ser muy concretos en lo que quieren definir. Porque trabajan con una cuestión que es el hábitat, que es muy abstracta, es muy compleja. Y si no concretan, no van a conseguir nada. Pues tienen una habilidad ahí muy clara. Esta habilidad no la tiene el filósofo, tiene otras el filósofo. Ahora nos sirve mucho la filosofía, ¿verdad? En estos mundos, para entender la incertidumbre. Entonces, ¿para qué lo hacemos? La posibilidad de innovar también los procesos autogestivos de la autogestión en Latinoamérica. Es la gran cuna. Las comunidades autogestionan porque no les queda de otra. Miren lo que está pasando ahora. Si las comunidades en estos momentos no se autogestionan para ayudarse y para ayudar a los vecinos, nos morimos todos.
La autogestión ahora está a borbotones, brotando por todos lados, procesos autogestivos, pero muchas veces vienen de la urgencia, ¿no? Y no a veces, es lo que yo digo, no hay que esperar tanto a la urgencia de la amenaza para autogestionarnos, sino que empecemos desde ya. Modelos de autogestión hay muchos, pueden ser las cooperativas como forma jurídica, pueden ser las asociaciones como forma jurídica, o pueden ser incluso sin forma jurídica. ¿La forma jurídica para qué te podría ayudar? Para poder gestionar recursos, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado con institucionalizar las formas jurídicas, porque es un peligro que se corre. Cuando ya solamente te dedicas a ser una forma jurídica y solo bajar fondos del Estado, te conviertes en una forma jurídica autogestiva subvencionada, dependiente del Estado. Entonces ya eres una forma jurídica autogestionada estatal. Y eso está pasando a mucha gente ahora, que se ha cortado el grifo de las ayudas públicas y no pueden sobrevivir. Y te das cuenta de que no eres autogestionada, no eres autónoma. ¿Sí me entienden por dónde voy? La universidad está sufriendo eso. La universidad autónoma, en su autonomía, está sufriendo dificultades para poder autogestionarse, ¿no?